Vamos a conversar de inmediato con el analista político y director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía. Lo estamos tratando de contactar. Él en Twitter es @NéstorRosanía, en medio lleva doble R de Néstor y la R de Rosanía. El tema es sumamente polémico, primero porque el presidente Santos ha levantado el avispero, ¿no? Tal y como reza en el subtítulo del Espectador el día de hoy, ha levantado el avispero político al insinuar, sugerir que el nuevo acuerdo de paz sería implementado de inmediato sin que el pueblo lo refrende. ¿Por qué levantó el avispero? ¿Por qué alborotó el avispero? Bueno, porque en todo el proceso de diálogo de paz, digamos que siempre se destacó que era muy importante que para implementar, es decir, para activar jurídicamente la resulta de este acuerdo de paz, debía ser refrendado por la población, por todos los colombianos. Esto en la primera fase. En lo que pareciera ser la segunda fase, luego que en el plebiscito triunfara el no, pues parece que ahora pudiera ser descartada la posibilidad de refrendar este acuerdo que incluye las opciones del no y las opciones del sí, digamos, las propuestas de ambas partes. Es justamente el tema que nos ocupa el día de hoy en la parte del desarrollo de nuestro programa y vamos a ampliar un poco más la información. Es claro que el refrendación e implementación son dos puntos bien diferentes. El primero exige un necesario mecanismo de participación ciudadana, es decir, el plebiscito, para darle el sí o el no, en este caso, a un nuevo acuerdo de paz. El segundo, es decir, la implementación, hace referencia al desarrollo jurídico que obligatoriamente deberán tener los acuerdos logrados con la FARC para darle seguridad y que puedan implementarse. Y es precisamente este asunto el que ha causado el revuelo en las diferentes instancias de poder en Colombia y en los diferentes sectores políticos y ciudadanos también, ¿no? Porque es un tema que le atañe también a la ciudadanía. Tenemos al señor Néstor Rosanía. Sí, señor Rosanía, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en Vivo. Esta polémica que ha surgido entonces frente a la posibilidad, o no sé si es correcto llamarle posibilidad, porque el presidente Santos no la ha planteado como una posibilidad, sencillamente fue una insinuación. ¿Esto tendría viabilidad si los acuerdos, este acuerdo no es refrendado, puede ser implementado? Sí, tenemos dos caminos fundamentales. La implementación del acuerdo se puede dar por vía de plebiscito o por vía de Congreso. La vía del plebiscito es una vía importante porque lo que hace es que le da legitimidad a los acuerdos, pero lo que encontramos es que esa vía también es muy costosa para el país. Vale más de 150 millones de dólares acercar nuevamente a toda la ciudadanía a las urnas. Entonces la vía del plebiscito es una vía importante en términos de legitimidad, pero muy costosa y más cuando se nos acerca una reforma tributaria, precisamente porque el Estado ha perdido unos márgenes importantes con las caídas del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está jugado hoy a generar una serie de consensos, a llamar a los líderes del no, construir todo lo que sería el por qué digamos, cuáles son las principales dificultades del acuerdo y a partir de ahí reconstruir el acuerdo con las FARC, montar un nuevo modelo y por vía de Congreso, que es una democracia representativa, darle una legitimidad a los acuerdos. Desde que el expresidente Uribe y la oposición ven como el santo y seña, digamos, la bendición a estos acuerdos, seguramente la ciudadanía va a tomar con buenos ojos, digamos, los líderes del no van a tomar con todos estos buenos ojos y va a ser mucho más fácil esa implementación en el Congreso de la República. Evidentemente, el que además haya hecho esta declaración lejos de su tierra, bueno, genera todavía más dudas, ¿no? Y entonces muchos se preguntan si es que acaso, aún a pesar de aparentemente incluir las propuestas del no o considerarlas de alguna manera en este nuevo acuerdo, es probable que el presidente Santos considere que todavía la población no lo aprobaría. No, la estrategia del gobierno es clara en términos de ¿qué? En términos de marketing político y estrategia política va a ser la siguiente, es no dejar alargar esto más allá de este 2016,
¿Por qué? Porque la oposición evidentemente quiere alargar esto más hacia 2017 y en 2017 ya estamos en precandidaturas presidenciales. Ya vamos a empezar a encontrar que el escenario electoral presidencial se va a empezar a entremezclar con los acuerdos. Entonces el gobierno está jugado a que hay que sacar rápidamente esto y si es por vía de Congreso va a ser mucho más rápido. Entonces, el gobierno juega a que si la oposición y el expresidente Uribe se montan en los acuerdos y en el tren de la paz, esto se cierra en diciembre, no le da un margen de espacio político a los precandidatos del no, y eso va a ser, digamos, casi que una vía, casi que armar, allanar un camino a lo que va a ser la precandidatura presidencial de Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador del gobierno. Entonces el gobierno está jugando en un tablero de ajedrez político donde hace unos cálculos en términos de tiempo y de quién va a ser ese legado, quién seguiría el presidente Santos en la siguiente legislatura colombiana. Además, entiendo que estaría también en el juego político la posibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie, dándole el respaldo al presidente Juan Manuel Santos en caso de que decida hacer la canalización a través del Congreso. Sí, la Corte tiene un papel fundamental, hace un control constitucional de oficio frente a lo que digamos, al paquete completo de los acuerdos y el Congreso es quien va a entrar a avalar. Entonces, por un lado, el gobierno ya tiene casi que construido lo que es el consenso dentro de la Corte Constitucional y casi que podría pasarlo si no quisiera, digamos, si él no se siguiera una posición, la bancada del no dentro del Congreso no es tan fuerte, lo que es Centro Democrático y Partido Conservador. Aún así, el gobierno abrió ese espacio para escuchar estas diferentes voces para que esto se pueda construir realmente es como una política de Estado. En términos, y dejando un poco el tema político, sino en términos ya más de nación y de Estado, es muy importante lo que se está construyendo. ¿Es por qué? Porque si hubiera ganado el sí en su momento, esto se podría ver, y el riesgo era ese, que esto se quedara como una política de gobierno, que donde llegara un gobierno contrario a estos acuerdos, llegara a un gobierno del expresidente Uribe, del Centro Democrático, estos acuerdos se pudieran ver, digamos, alterados o intentar cambiarlos y esto generaría una inestabilidad política en el país. Ahora bien, esto es lo que se intenta construir hoy es que es una agenda de Estado, una política de Estado que permita que no importa quién llegue al poder en el 2018, sea de izquierda, de centro o de derecha, se van a respetar los acuerdos ya firmados por las FARC porque hay un consenso general. Entonces lo importante de esto es que el proceso de paz y esta negociación se está convirtiendo en una política de Estado porque participan todos los actores políticos nacionales. Señor Rosanía, le agradecemos muchísimo su tiempo para Latinoamérica en Vivo a través de Vivo Play. Estamos atentos porque además entendemos que termina ya la última reunión entre el sí y el no y que para el jueves se espera también noticias, ¿no?, acerca de el viaje que se realizará a La Habana por parte del gobierno para presentar este documento. Sí, sin lugar a dudas, vamos a seguir atentos aquí desde el Centro de Estudios en Seguridad y Paz, colaborándoles y viendo también que hay una noticia que también viene en desarrollo que va a ser el tema de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Son dos diálogos que se van a entrar a complementar y el país está a la espera. Mañana, 3 de noviembre, se tenía que dar inicio oficial a la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en la mesa de Quito. Sí. Está suspendido y está muy difícil en este momento el acuerdo. Señor Rosanía, muchísimas gracias.